Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y le agradezco que esté con nosotros Federico Berrueto, como cada semana aquí en el estudio. Federico. Me da mucho gusto estar aquí en la revista, me da mucho gusto estar contigo. Federico, bueno, cuéntame qué opinas y qué ves a partir de esa boda tan costosa. Y me refiero no al costo económico, ya al político, al social, al todo. Pues mira, hay por allá quien dice que estamos en un periodo de bodas malditas porque no es el primer caso. Pero bueno, aquí mira, hay muchas cosas que llaman la atención. La primera es cómo una persona con la información, con la formación de Santiago Nieto, se le ocurrió, pues digamos, una celebración a la cual en otras condiciones tendría todo el derecho. Pero él es, ni más ni menos, bueno, era el hombre más fuerte del gobierno de Andrés Manuel. Y me explico por qué era el más fuerte. Casi todos los funcionarios de gobierno están condicionados por la ley, por las mismas condiciones de sus dependencias. En el caso de Santiago Nieto prácticamente tenía cheque en blanco para hacer lo que todo mundo teme, que es ver las cuentas personales, tanto de un ciudadano, de una empresa, pero también las de su familia. Recordemos que hubo varios casos donde Santiago Nieto no se limitaba a exhibir las operaciones de un determinado funcionario, como el que sucedió con este Alcocer del órgano regulador en materia de energía, luego al principio del sexenio, sino que se metió a las cuentas de sus cuñados, de sus hermanos, las exhibieron públicamente, que por cierto es un delito, porque hay secreto bancario, y sin embargo ahí se estableció un precedente donde primero Santiago Nieto tenía todo el apoyo y la libertad para poder ver las cuentas personales e incluso de los familiares de cualquier persona. Y eso pues le dio un poder enorme, enorme. Y esto Santiago lo debió haber entendido como un compromiso que tenía con el presidente de interiorizar pues lo que son las formas, el código, las reglas del juego que impone el presidente. Y una de ellas pues es la probidad y sobre todo la austeridad. Que Santiago Nieto se haya animado a una celebración de esa naturaleza, teniendo la información que tenía, pues verdaderamente es muy, muy difícil. Finalmente era un acto de desafío. Ahora, lo que yo creo es que hay un deterioro de Santiago Nieto. O sea, él pierde el cargo no por la boda, sino que la boda lo provoca. Oye, pero pudiera ser ignorancia o estupidez. O sea, porque así como lo estás planteando, él tiene la información, él tiene todo, pero no... Mira, hay algo que le sucede a los hombres de poder, y eso tiene que ver con la naturaleza humana y la naturaleza del poder. Y es esta pérdida de piso, y donde, bueno, Santiago Nieto, que además ha tenido una debilidad documentada por los medios de comunicación, le da por las filtraciones, le da por dejarse cortejar por los medios de comunicación, y un servidor público, sobre todo un servidor público que maneja información sumamente delicada y sumamente confidencial, debe ser muy cuidadoso en su relación con los medios de comunicación, lo que hace, con quién se junta, con quién participa, y es un código del funcionario poderoso. Sin embargo, creo que él se advierte una suerte pues de frivolidad y de descuido en lo que, insisto, debiera ser el código al cual él estaba sometido por la cercanía que tenía con el presidente, porque debo decir lo siguiente, él no es una persona de larga trayectoria con López Obrador. López Obrador se le encuentra en esta campaña a partir de que había sido objeto de un acto de crueldad brutal por parte del gobierno de Peña Nieto, que incluso le cuesta su matrimonio. Él vive una tragedia personal precisamente por una filtración de información que se le hizo llegar a su esposa, más allá que fuera cierto o no fuera cierto, pero fue una cosa horrible lo que le tocó a él padecer. Y creo que el presidente lo conmueve, finalmente era una víctima del abuso del poder, y el presidente lo incorpora y le concede, pues digamos, un lugar sumamente importante que es el ser titular de la UIF. Y él, bueno, creo que a él le faltó esa madurez, no sé si calificarlo como tú señalabas estupidez, pero sí la sensibilidad para decir
cuáles eran los límites a los cuales él estaba sujeto, derivado pues de esa confianza que le dio al presidente y que no se la dio a muchos otros de los luchadores que venían con él desde mucho tiempo atrás, ¿no? Oye, Federico, dijiste que no pierde el puesto por la boda. ¿Por qué lo pierde? Yo creo que a él lo desgasta. Primero, el presidente estaba fascinado con él. Lo que el presidente quería, Santiago Nieto se lo daba. El presidente tiene una idea donde la ley pues es un referente más, no es un límite. Y al margen de la ley se hicieron muchas cosas en términos de persecución política. Y Santiago Nieto participaba proveyéndole al presidente la información que pues le daba a López Obrador la idea de que su causa era una causa justa, que la persona que estaba persiguiendo por sus transacciones, por sus depósitos, por su manejo de cuentas. Recordemos que Andrés Manuel en ese tema es sumamente sensible. Por ejemplo, él presume que él no tiene tarjeta de crédito, que él no tiene ahorro. Pues es un caso excepcional. Cualquier mexicano, incluso un mexicano modesto, tiene una tarjeta de débito, tiene un historial financiero, ¿no? Entonces, pues los elementos que le daba Santiago Nieto al presidente lo hacían confirmar al presidente que estaba luchando por lo correcto. Y era un acto de manipulación. Y esto le da por mucho tiempo a Santiago Nieto hasta que enfrenta a Gertz Manero, al fiscal. Y con el fiscal que tiene el rigor jurídico, que tiene la confianza del presidente y el animarse a hacer un enfrentamiento con él, y creo que también con Julio Scherer, el presidente lo empieza gradualmente a ver con otros ojos. Pero además, fíjate, la lista de invitados a la boda. La lista de invitados es una radiografía de las relaciones personales que iba construyendo Santiago. Está la número 2 del PRI, está un periodista que a los ojos del presidente es un enemigo, que es Ili Ortiz, el dueño de El Universal. Está Josefina Vázquez Mota, una panista muy destacada, y así podemos hablar de una serie de personas donde lo que se ve o se advierte es algo que ya sabía el presidente, que Santiago Nieto estaba construyendo un esquema de relaciones públicas como si él fuera a estar en lugar de Gertz Manero y que necesitaba el apoyo del PAN, del PRI, etcétera. Y bueno, el presidente se sintió traicionado. Y creo yo que la boda lo único que hizo fue confirmar al presidente de que Santiago Nieto no era un colaborador digno de su confianza. ¿Cuál es el problema ahora de Santiago Nieto? Santiago Nieto lastimó muchos intereses, sobre todo los intereses del crimen organizado. Él tiene una amenaza pública del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto que está aprovechando Monreal de incorporarlo al Senado es una verdadera tontería. Me sorprende de Monreal porque Monreal es un hombre inteligente, malicioso, agudo, y no debe meterse a los terrenos del presidente. El presidente debe resolver el tema de Santiago Nieto, y creo yo que su destino, si lo quiere ayudar al presidente, que creo yo que más allá de las faltas que haya incurrido Santiago Nieto, el presidente creo que sí estaría en disposición de ayudarle, y la mejor manera de ayudarle es enviarlo a un exilio diplomático, por decirlo de alguna manera, y con esto protegerlo, porque pues verdaderamente tener la amenaza del cártel tan poderoso como ese, pues es un verdadero problema. Oye, y por otra parte te quiero preguntar, la llegada de Pablo Gómez, ¿qué es? Mira, la llegada de Pablo Gómez es una gran incógnita. Primero porque Pablo Gómez no tiene el perfil estricto de lo que pudiera ser el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pablo Gómez, ¿qué es lo que tiene? Primero, es un político de la izquierda mexicana que antecede a Andrés Manuel López Obrador, reconocido por su inteligencia, por su energía, por su vehemencia, pero tampoco es una persona que, digamos, tenga su historia política se debe a Andrés Manuel López Obrador. Tiene su propia trayectoria, y el presidente seguramente lo que vio son varias cosas. Primero, que era incorruptible, y esto que diga incorruptible el presidente, nos preguntamos, bueno, ¿y Santiago Nieto?
O sea, ¿qué sabrá el presidente de Santiago Santiago? Nieto? Porque cuando tú bloqueas y desbloqueas cuentas bancarias, pues nada más imagínate, si es una empresa que maneja 1,000, 2,000 millones de pesos, que las hay, y que tiene sus cuentas bloqueadas, pues cuánto está dispuesto a dar en términos de una práctica muy lamentable que es el cohecho, la mordida. Corrupción. Pero la corrupción, ¿verdad? No sabemos, y eso pues, no hay manera de saberlo. Sí lo va a saber si hubo eso Pablo Gómez. Y el presidente asume y piensa, y creo que tiene razón, de que Pablo Gómez no se prestaría a una situación de corrupción. Y eso le interesa mucho al presidente. Por otro lado, hay una consistencia política, por decirlo de alguna manera, y que el presidente se siente a gusto, confiado en que Pablo va a estar a la altura. Es un hombre inteligente, pero llega a aprender. Hay una estructura técnica que viene de mucho tiempo atrás, se puede apoyar en ellos, pero pues, el tema es que a la Unidad de Inteligencia Financiera se le ha dado un uso político, se le va a seguir dando un uso político. El problema de Santiago Nieto es que aprovechó para sí mismo esa fuerza de la Unidad de Inteligencia Financiera. El presidente, estoy cierto que confía que Pablo Gómez no lo haría. Que va a trabajar totalmente a los intereses del propio presidente. Sí. Y que fíjate que eso es lo que hay un mensaje, el mensaje para mí el más importante es quien da públicamente posesión o anuncia el nombramiento. Y es ni nada más ni nada menos que el secretario de Gobernación. O sea, la Secretaría de Gobernación, en este diseño del presidente, la Secretaría de Gobernación recupera pues lo que era la conducción o la coordinación del gabinete y de la política interior. Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el desempeño de la Unidad de Inteligencia Financiera se enmarca en lo que es la política interior, no el tema de las finanzas, porque recordemos que la Unidad de Inteligencia Financiera es un área técnica dependiente de la Secretaría de Hacienda. Bueno, pues todavía es un largo trecho lo que tenemos que ver y que lo que hay que caminar en este nombramiento y en lo que le va a pasar, y como tú dices, a Santiago Nieto. Así son es, dos cosas que van, aunque van caminando paralelas, pero van al mismo sentido. Sí, mira, yo creo que mucha gente se dejó engañar con la idea, incluso gente muy razonable en los medios de comunicación o muy informada, de que Santiago Nieto era la garantía de la lucha contra la corrupción. Yo no lo veo así, estoy en desacuerdo con esa apreciación. Yo lo que creo es que Santiago Nieto tuvo la habilidad precisamente para construir esa imagen, pero simplemente veamos las cuentas que hay de este régimen, de cuántos procesos se han emprendido en la lucha contra la impunidad o contra la corrupción, y realmente son muy pocos. Y los casos que construyó Santiago Nieto, en su mayoría, no tenían sustento, y es parte del desencuentro que tuvo con el fiscal general de la República, Gertz Manero. Ojalá, y esto y lo digo con toda autenticidad, Pablo Gómez sí pueda hacer lo que presumía Santiago Nieto que hacía, que era luchar contra la corrupción, contra el abuso, contra el lavado de dinero, contra el crimen organizado. Muchísimas gracias, mi estimado Federico. Como siempre, tenerte acá es un gusto y un honor. Yo soy Rodrigo Menéndez, le agradezco a Federico Berrueto que siempre esté acá con nosotros. Muchísimas gracias, es un placer y un honor estar con ustedes. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida.